Welcome. My name is Hillel Neuer. I'm the Executive Director of UN Watch. I'm honored to be moderating this timely and important panel on the human rights situation in Cuba, one day before that government goes before the Universal Periodic Review upstairs at the Human Rights Council. And this event is being organized by Center for a Free Cuba. We'll hear in a moment from John Suarez, their Executive Director, and co-sponsoring are Cuba Decide and our organization, United Nations Watch. Not long ago, a month ago, the Cuban government was re-elected to the Human Rights Council with a significant amount of votes, more than 140 votes, which the Cuban government sees as a mandate that endorses its human rights record. And I think a day before it goes up for review, it is particularly important that we hear what is really happening in Cuba from experts, those present here on the panel and those who will be joining us online. Let me remind everyone in this room that on Channel 2 is English and Channel 3 is Spanish, so there will be interpretation. Without further ado, I give the floor to my friend and colleague, Mr. John Suarez. Thank you, Hillel. As you already mentioned, tomorrow Cuba will undergo its fourth Universal Periodic Review at the United Nations Human Rights Council in Geneva, a process that Havana has repeatedly subverted since 2009 by using front groups to drown out critical human rights reports by established human rights organizations. Over many years, Cuban diplomats have undermined international human rights standards, first at the United Nations Human Rights Commission and later at the UN Human Rights Council, making a mockery of the Universal Declaration of Human Rights. On April 15, 2004, when the UN Human Rights Commission decided by a single vote to censure Cuba for its human rights record, a Cuban human rights defender attending the session, Frank Calzone, was attacked by a Cuban diplomat. On March 28, 2008, the Castro dictatorship's delegation, together with the Organization of the Islamic Congress, successfully passed resolutions that turned the UN Special Rapporteur on Freedom of Expression into an investigator policing abuses of free speech. On February 2, 2009, during the Universal Periodic Review of China, Cuban Ambassador Juan Antonio Fernandez Palacios recommended that China repress human rights defenders with more firmness. On March 17, 2014, at the Council, Cuban diplomats defended North Korea's human rights record. On September 21, 2018, Cuban Ambassador to the UN Pedro Luis Pedroso Cuesta, during the Universal Periodic Review of Cuba at the UN Human Rights Council, stated, quote, "Our country will not accept monitors. Amnesty International will not enter Cuba, and we do not need their advice," end quote. Less than a month later, Cuban diplomats led an act of repudiation at the UN, shutting down a discussion on political prisoners in Cuba. On July 1, 2020, the Cuban dictatorship introduced a resolution at the UN Human Rights Council endorsing the end of a free Hong Kong and praising China for passing Hong Kong's national security law. Human rights defenders Osvaldo Payá and Harold Cepero were assassinated by Cuban government operatives on July 22, 2012. On June 12, 2023, the Inter-American Commission on Human Rights confirmed that the two Cuban pro-democracy leaders were executed extrajudicially. On July 11, 2021, when Cubans across the island protested in huge numbers, calling for freedom and an end to dictatorship, Raul Castro's hand-picked President Miguel Díaz-Canel went on national television and gave the order of combat, and regime agents opened fire on unarmed Cubans. The full number killed remains unknown due to regime repression and lack of transparency. But the video of 36-year-old singer Luis Laurencio Tejeda shot in the back by police and dying in his friend's arms is devastating. Artists Luis Manuel Otero Alcántara and Michael Asorbo Castillo Perez are imprisoned in Cuba today for authoring a song about homeland and life. The dictatorship has severely restricted artistic freedoms, passed laws outlawing criticism of the regime on the internet, and passed an even more draconian penal code that expands the death penalty. Human rights defenders Felix Navarro and his daughter Sailí Navarro, who sought to ascertain the plight of the detained Cubans during the July 11th protest, were themselves arrested and sentenced to long prison terms. There are over 1,000 prisoners of conscience in Cuba today. The clip you are about to see is from the 2023 film Libres desde Adentro,
Free from the Inside, which was filmed and edited in Cuba. This is the international premiere of this documentary. The first segment highlights the 11J protests and the Cuban dictatorship's repressive response. We are concerned for the safety of the makers of this documentary and the individuals interviewed. Please play the clip. Thank you. Aquí en San Antonio de los Baños comenzaron las protestas de forma espontánea este domingo por la mañana. La amplia difusión a través de redes sociales hizo que pronto la gente se echase a las calles en otras ciudades. Estas protestas se producen en una jornada en la que Cuba registró por tercer día consecutivo un nuevo récord diario de contagios y muertes por coronavirus. Sin embargo, quienes salen a protestar tienen muy presente su hartazgo por la crisis económica, las privaciones y el estado de las libertades. Estamos aquí por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, toda La Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada. Se acabó esto es auténtico, esto es espontáneo. ¡Viva Cuba libre! Esto es parte de vida, libre, se acabó esto. ¡Cambio de sistema! ¡Cambio de sistema! ¡Cambio de sistema! ¡Cambio de sistema! Ahora sí, vamos. La orden de combate está a la calle los revolucionarios. Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución. Y estamos dispuestos a todo. Y estaremos en las calles combatiendo. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo los Castro! ¡Abajo los perros comunistas! La represión para contrarrestar las protestas populares. No hay internet, así que las imágenes que llegan de la isla son pocas, como esta, en la que vemos a uniformados subir a una azotea de un edificio y golpear a una persona. Hasta ahora hay al menos un muerto. Es un hombre de 36 años. Murió en un choque con agentes policiales ayer, en una manifestación en La Habana. ¡Hay represión con la juventud! ¡Cuba es de los cubanos! ¡Cuba es de los cubanos! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! La seguridad de Estado me cayó a golpe a mí y a mi hija, una niña menor de edad. Nos cayeron a golpe porque veníamos caminando por la calle. Estamos haciendo este video para culpar a todo el órgano represor de este país porque sé que van a arremeter contra nosotros. Yo tengo familia, yo no quiero ser héroe, yo simplemente estoy aquí siendo uno más de tantos en este pueblo. Somos unos pobres diablos más de este país, pero libres ya desde adentro. Libres de adentro. Los que incitaron fueron ellos, los culpables de la explosión del 11 de julio fueron ellos. El pueblo estaba reclamando una inquietud que tenía. No es que ellos salieron porque salieron a manifestarse en contra del gobierno porque le dio la gana a ellos. Eso fue un motivo. Los motivos que crearon ellos mismos, las condiciones de vida, las condiciones de las tiendas MLC, mucha gente no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando en eso. Y eso fue lo que impulsó al pueblo a salir para la calle. Porque imagínate, fue casi en Cuba entera. Pues esa gente que se tiraron a la calle fue en protesta. No fue a decir que esta bobería ni la otra, sino para que el país tuviera un cambio, tuviera mejores cosas. Que fuera, imagínate tú, la gente busca mejoría, que nunca la han tenido.
jamás se me olvidará ese día, porque experimenté o tuve una sensación que jamás había sentido. Creo que promover lo que es la libertad. Y eso que yo no estaba dentro de la manifestación, yo estaba un poco alejado, vigilando lo que iba a suceder con las muchachitas. Ellas siempre tuvieron la delantera, ellas siempre fueron firmes y seguras en lo que creían, en lo que conocían con respecto a esta tiranía. Yo encontré igual a algunos opositores que iban a la manifestación y les manifesté mi preocupación con la noche. Decía, ¿qué va a pasar con el día de la noche? La noche no fue por el sol, por falta de luz. La noche fue cuando el responsable aquí dijo que había llegado a atacar. Y en ese momento yo creo que ahí tuvo la diferencia cuando ya se pasó de los puños y de las detenciones al uso de armas. Pudieron abrirme la barriga. La arriba hacia abajo porque cada vez que hay tiro con la espalda. It was not always this way. A democratic Cuba helped draft the Universal Declaration of Human Rights 75 years ago. Carlos Prío Socarrás, Cuba's last democratic president, was elected in free and fair elections and took office on October 10, 1948. President Prío valued human rights as seen by the activities of his diplomats during the United Nations founding. Cuba, Panama, and Chile were the first three countries to submit full drafts of human rights charters to the Commission. Latin American delegations, especially Mexico, Cuba, and Chile, inserted language about the right to justice into the Universal Declaration of Human Rights in what would become Article 8. Cuban delegate Guy Pérez Cisneros addressed the UN General Assembly on December 10, 1948, proposing to vote for the Universal Declaration of Human Rights. The Cuban ambassador celebrated that it condemned racism and sexism and addressed the importance of the rule of law. And I quote, "My delegation had the honor of inspiring the final text, which finds it essential that the rights of man be protected by the rule of law, so that man will not be compelled to exercise the extreme recourse of rebellion against tyranny and oppression." Fulgencio Batista overthrew this democratic Cuba on March 10, 1952. Guy Pérez Cisneros died of a stroke in 1953, and hopes for a democratic restoration were dashed by the Castro brothers in 1959. This shared Cuban heritage that in 1948 made world history is one that the Castro dictatorship has sought to erase, but it can be restored. Thank you very much. Thank you, John. It's timely indeed to invoke the Universal Declaration and to know that a Cuban played a significant role at that time. We're about to mark in a few weeks the 75th anniversary of that declaration, and it's sad what's happened with the role of Cuba when it comes to human rights. Rosa, go ahead, please. Yes, good afternoon. Thank you, Hillel. I want to thank you and UN Watch and, of course, John Suarez and the Center for a Free Cuba for taking the initiative of organizing this very important event. From Cuba Decide, we are honored to join you. 11 years ago, the Castro brothers ordered the murder of Harold Cepero and my father, Osvaldo Paya. In 2013, Ban Ki-moon, the UN General Secretary, received and circulated a petition to create an international committee in order to conduct an independent investigation into the killing of my father. The investigation never actually happened. But the America's most important human rights charter body actually did it. It took more than 10 years for the Inter-American Commission to pronounce its verdict, holding the Cuban regime responsible for the death of my father and Harold Cepero. And now, after more than a decade of fighting for the truth, and after more than 11 years of the propaganda of the lies and the hates of the Cuban regime trying to hide its crime, finally, the international community officially recognized the truth. We can say that this time Fidel and Raúl Castro did not get away with murder. However, this official condemnation of the crime has had not
practical consequences for the murderers in power in Cuba. It is crucial that all the democracies who sit on the Human Rights Council and who will be analyzing the Cuban regime in the room that is upstairs, the one that we are right now, join this official condemnation of the Cuban regime and act to hold the Cuban regime accountable for all their murders and their continuous crimes on the island. Because silence is complicity, and that complicity enables impunity. Nothing will bring back my father and Harold, but only the international action can put enough pressure on the regime for it to stop repression. International solidarity is essential to prevent the next assassinations of the Cuban dictatorship. During the last 2 years, the Cuban people have been out into the street throughout the entire island, province by province, asking for libertad, patria y vida, changing the system as we just saw in the video. A wave of protests and citizen mobilization that started in the summer of 2021. As you know, the Havana regime answer have been brutal. They took state terrorism to the next level, intensifying repression, killing and disappearing peaceful protesters, and forcing to exile or imprisoning thousands of people. Today, there are still over 1,000 political prisoners on the island. This means that there are more political prisoners, prisoners of conscience in Cuba than in the rest of the Americas, all combined. The Cuban people, we do not have 10 more years to wait for action from the Human Rights Council. Furthermore, the regime has plunged the Cuban people into a deep economic crisis, characterized by the failure of essential systems, runaway inflation, shortages, and hunger. The world might think this brutality doesn't affect it, but the reality is that tolerating 64 years of communism in Cuba has made democratic stability on our continent impossible and increasingly threatens US and other countries' national security. For instance, at least 367,000 Cubans have irregularly crossed the southern border of the US, creating a migratory crisis in a coordinated, reckless operation between the authorities of Havana and Managua, aiming to destabilize the southern border to pressure the US and to obtain concessions from the United States administration. Tragically, instead of acting to support the Cuban people's demands for democracy, the democracies of the world are somehow succumbing to the blackmail of the Cuban regime, negotiating with this regime from the United States and also from the European Union. Another example, Russia, and we will talk about this during the next interventions. But in addition to all the information that we submitted to the state members for the UPR report, now we know that the Cuban regime is involved in an operation to send thousands of Cubans as soldiers to the war of aggression against Ukraine. At least 2,000 Cubans are currently serving in the Russian military. Another example, China. We have to assume that China's presence in Cuba is much larger than we have known. There are already 2 known espionage bases, military intelligence, and intelligence presence on the island. But going back to the Cuban people, despite the oppression, the exodus, the hunger, and the lack of international support, the Cuban people continue the fight. During 2022, more than 3,000 protests were registered, and they continue to this day, because we are convinced that in order to get out of the crisis,
we must get rid of the dictatorship. We at Cuba Decide propose a roadmap to do so, mobilizing the Cuban citizenry and the international community to try to create the kind of critical mass that ensures the regime has no other choice but to give in to the will of the people and live as Cubans decide our own future. The steps are obvious: recognition of human rights and fundamental guarantees, Biden plebiscite for system change, transition process, and free and multi-party elections. That is how we follow the legacy of my father, Osvaldo Payá, that was tragically killed 11 years ago. My colleague Junier Suarez will go into details about our report to the member states to inform the Universal Periodic Review about Cuba. But I don't want to finish without reading some of the recommendations we made to the Human Rights Council. We know that they will not implement them because unfortunately, there are too many accomplices of the regime sitting on that council right now. But here we leave them as a testament to what the United Nations, and especially the Human Rights Council, should be. We urge the member states to the United Nations, and especially the working group that will analyze the situation in Cuba, to 1. Establish a period for the Cuban regime to implement, first, the immediate and unconditional release of all political prisoners, the end of the repression, and the suppression of all basic human rights. By the way, all this could be done in one day, does not cost any money. Second, proceed to take the necessary measures so that the people can express themselves and decide sovereignly about the change to a democratic system through a Biden plebiscite that leads to free, fair, and multi-party elections. Establish specific measures such as guaranteeing equal access to the census, to the electorate, and all the guarantees that are necessary. 3. Cease all attempts to destabilize other states and the support that the Cuban regime is still paid to terrorist organizations. Begin a process of suspending Cuba from the United Nations Human Rights Council if it doesn't comply with the previous recommendations within an established period. The fact that the Human Rights Council has so far failed to implement even one of the above measures, and that the fact that the Cuban regime has been elected once and again for the Human Rights Council makes it increasingly difficult to believe that this body serves its purpose. The price of not taking action is the life and freedom of Cubans, the democratic stability of the Americas, and probably the peace in Europe. Thank you so much. Thank you, Rosa. And certainly on behalf of UN Watch, we can endorse your call for the Human Rights Council to remove Cuba should it continue the government's current gross and systematic abuse of human rights as provided under Article 8 of Resolution 60/251. They removed Vladimir Putin's regime for that reason, and there's no reason why they shouldn't do the same for the Cuban regime. In that regard, I would like to give the floor now to Sirli Avelot-Leon. She's the former delegate of the People's Assembly of Majibacó. She joined the Democratic opposition after her position was eliminated in reprisal for campaigning to reopen a school in her community. Ms. Leon. Buenos días, mi nombre es Sirley Ávila León. Fui miembro de la Asamblea Municipal del Poder Popular en el municipio Majibacoa de la provincia de Las Tunas por 3 mandatos, 7 años y medio, electa por la comunidad donde vivía, el barrio Limones. Desde mi posición pude hacer un estudio demográfico del barrio donde me di cuenta de la situación crítica de los campesinos por la que la centralización del gobierno en la compra de sus productos mediante una empresa estatal del Ministerio de la Agricultura llamada Copio no permitían que los campesinos comerciaran sus productos libremente.
Perdían las cosechas por no recogerlas a tiempo y cuando las recogían se tardaban hasta un año para pagarles, por lo que los campesinos tenían una situación crítica para cubrir sus necesidades y las necesidades de la vivienda. Además, hacía falta una escuela primaria porque habían niños que caminaban más de 9 kilómetros para asistir a la escuela. Debido a mis reclamos sufrí varios atentados a la propiedad, detenciones arbitrarias y trataron de asesinarme o ejecutarme extrajudicialmente por orden de la seguridad del Estado cubano. Esto ocurrió en 2 ocasiones. La primera, prendieron fuego a mi cama y a mi habitación en medio de la noche. La segunda fue un ataque a machetazo en el 2015, donde solo Dios me salvó la vida, porque me dejaron más de 8 horas sin atención médica, esperando que muriera. Ahí me di cuenta cómo el Estado cubano utiliza a los médicos y a la medicina con fines de tortura y ejecuciones extrajudiciales. En mi cuerpo están las marcas de tortura y la mala práctica de los médicos mandados y supervisados por la seguridad del Estado. Mi preocupación por los derechos humanos es que el Estado cubano fue revisado por última vez en 2018. En aquel momento Cuba recibió 339 recomendaciones de los Estados miembros de la ONU, de los cuales aceptó 226, tomó nota de 83, rechazó 30. Luego de cumplirse 5 años de su evaluación, las violaciones a los derechos humanos han incrementado en la isla. Así lo pudo ver el mundo entero en el marco de diversas movilizaciones populares, principalmente la histórica movilización del 11 de julio del 2021, que concluyó con un saldo de más de 700 personas detenidas, entre ellas menores de edad. Al analizar la Constitución de la República de Cuba, el irrevocable sistema socialista y las restricciones a la libertad de expresión y reunión, se comprueban las violaciones a los derechos humanos. La censura a la libertad de expresión de la población cubana en Cuba, la persistencia y agravamiento de la situación de represión, hostigamiento, allanamiento, detenciones arbitrarias vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión en diferentes ámbitos de la vida social es una realidad. El dictado de los decretos 349, que regula y limita la libertad de expresión artística, y 370, que establece sanciones a la libre distribución de información a través de Internet, dieron lugar a reiterados y severos episodios de represión, detenciones arbitrarias, captura y ruptura de materiales de trabajo. Tomando en cuenta que Cuba forma parte del Consejo de Derechos Humanos, para mí esto agrava la situación, porque desde esa posición, con cómplices de otros violadores de los derechos humanos en el mundo, degradan el funcionamiento de esta entidad internacional. El gobierno cubano ha convertido a Cuba en un santuario para terroristas, donde los entrenan, brindan apoyo logístico y de inteligencia, exportan mercenarios, continúan traficando con personas a través de las brigadas internacionalistas. Según un informe del Observatorio Cubano y Alianza Regional, el 88% del pueblo de Cuba está y vive en la pobreza extrema, debido a la centralización y el bloqueo interno del gobierno de Castro, que no permite el desarrollo económico individual. Los productores son afectados con los problemas estructurales del Estado, que por su burocratismo, dificultad de acceso a los cubanos a la comida, las carnes, hortalizas, granos y leche y sus derivados son un lujo que pocos privilegiados pueden adquirir, porque el Estado paga salarios simbólicos que no le permiten a empleados y jubilados vivir dignamente ni alimentar a sus hijos, incumpliendo con los derechos sociales y económicos que dice respetar. Y como consecuencia,
la crisis ha aumentado la criminalidad en todo el país. Muchas gracias. Thank you, Ms. Leon. I would now like to go to our next speaker, who will be Janicet Rivero. She is a Cuban human rights activist. She has presented Cuba's struggle for freedom and democracy at the UN Human Rights Council and also at the Inter-American Commission for Human Rights of the OAS in Washington, D.C. on numerous occasions. Janicet. Muchas gracias, Hillel. Gracias a UN Watch por esta oportunidad que le da a la causa de los derechos humanos en Cuba. La dictadura de Cuba continúa asesinando ciudadanos cubanos como práctica sistemática. Nuestra contribución, la contribución del Centro por una Cuba Libre, al examen periódico universal del Estado cubano este año 2023 se enfoca en las ejecuciones extrajudiciales, amenazas y desapariciones forzadas en Cuba y presta especial atención a los hechos ocurridos durante las protestas masivas del 11 al 17 de julio del 2021. Quisiera pasar al segundo fragmento del documental Libres desde adentro. Sí. Ve, abren la barriga para saber los órganos. Ya afectado. Aquí estuve refinando. La bala la tengo de este lado. ¿Todavía tiene? No. Tengo la bala aquí. La bala está aquí de este lado aquí. ¿Y por qué no la sacan? Entró por aquí. El tiro por la fari. La bala entra por aquí. Y yo para la costilla. También hago la columna de este lado. Y saco aquí de este lado donde yo estaba donde tenía la mejor. Bueno, dicen que Haití es el peor país. No, el peor país es Cuba. Y principalmente por todos estos crímenes que está cometiendo el gobierno del presidente que tenemos en estos momentos. Siento un estremecer de la cabeza. Cuando me incorporo veo un joven que de la habilidad de respuesta rápida que con un bate me había golpeado. No son bates de pelota, que algunos dicen que bates de pelota, no, son bates más cortos, más manuales. Él, después de golpearme, él regresa a la formación donde estaban todos los bateadores, los que tenían los bates, vestido de civil, brigada de respuesta rápida. Lo miro y le digo, compa, ¿qué cosa? No es menos cierto que tirarle piedra a una tienda, virar un patrullero, esos son hechos vandálicos, ¿no? Pero, ¿provocado por quién son los hechos vandálicos? Sale una manifestación, entonces la seguridad del Estado infiltra a su gente y entonces son los que primero tiran, son los que tiran la primera piedra. Y entonces una multitud enardecida, este tira una piedra, el otro tira y se formó la tiradera piedra. Pero la que lo forman son ellos. Y a Canel Bermúdez, el dicho presidente de este gobierno, que acusa de delincuentes a los manifestantes del 11 de julio fundamentalmente, es un hipócrita, es un mentiroso, es indigno, porque él es el primero violento, es el primero represor, porque fue el que incitó a violentar a los manifestantes que solo querían ser escuchados y proponer vivir en un mundo mejor. Ahí no hubo justicia porque ahí incluso se desmintió al jefe del sector, se desmintió al mayor Pupo, porque cuando tú te enfrentas a un abogado y un fiscal, evidentemente tienes que equivocarte, como le pasó a los testigos falsos esos que llevaron ahí. El mayor Pupo, cuando lo empezaron a poner de atrás para adelante, fue un tremendo tequeteque que hasta se rieron hasta de él ahí. Fueron secuestradas, fueron golpeadas, fueron torturadas, fueron chantajeadas. Yo decía que a Marquechina le daban duro por la cara para que obligaran a gritar viva Fidel, viva Raúl, viva la revolución, viva Díaz-Canel. Lo encerraron en una celda de perros porque era de 1 metro de alto y 1 de ancho. Nada más podía dormir arrodillada, sentada con las rodillas y apoyar a dormir en las rodillas porque no daba espacio para más. Haciendo sus necesidades encima de ella misma. Cuando me citaron, fui a atención a la ciudadanía, atención a la población en vía, de que yo no podía decir de que ahí el Toyo, a mí me tiraron 3 tiros. O mejor no voy a decir la verdad. Si decir la verdad no es un delito. Pasaban en motos y tiraban fotos y todas esas cosas, ya estaban asediando. 6 días después entonces vinieron a buscarlo para una entrevista
de la cual entonces me tengo que regresar. Estamos acusando a la jueza que lo sancionó y a los 2 policías que fueron al juicio y hablaron cosas que no son y no enseñaron evidencias ni nada, solo la palabra de ellos que dijeron que sí, que él había estado de líder en la marcha, cosas que no fue justo, que no fue verdad. Lizanda nunca hizo activismo luego, porque ella no estaba bueno con esto y ella donde quiera que la meta se va a manifestar en contra del sistema este. La vi bien de salud, que Jarica presentaba problemas hasta hace poco, con la sospecha grande de que estaba siendo medicada por una presa de delito común, una presa que fue introducida allí y ya volvieron a sacar después que nos percatamos de que podía estar sucediendo eso. No tenemos la prueba, pero que es coincidente que cuando nos percatamos que ella se aleja de esa presa, recupera la salud como de una niña cuando venía deteriorándose la salud progresivamente y alarmantemente. E inmediatamente también quitan esa reclusa sin nosotros haber hecho ninguna denuncia. Los muchachos vinieron enchanguirados también. Los vi cuando fui a pasar para el baño, los vi allí tomando un vasito de agua así. En un cuartico chiquito, eso fue muy triste para mí. Yo he sido muy fuerte, muy mis hijos, muy mi líder. Pero Dios me ha dado la fuerza. Y lo vi y aquello se me impactó. Después más tarde a mí me subió la presión porque oí tantos disparates y tantas cosas. Yo fui y pedí el proceso penal. Yo reclamé, como me dijeron en el tribunal, que tenía que hacerlo cuando había que tenía que hacerlo. Fui al tribunal. Yo soy sobreviviente de los 3 disparos de arma de fuego el 11 de julio. Vengo aquí a tocar la puerta para que después no me digan qué tengo que hacer. ¿Cómo tengo que hacerlo? Porque no aparece el oficial que me dio los tiros, cerraron el caso. Duele. Lo que ellos dicen y hacen duele. En la presión me agravé la situación mía. Las consultas de cardiología eran pésimas. A mí me vino a ver el cardiólogo después de los 7 meses estando preso. Orelvis Cabrera Sotolongo, periodista independiente de Cubanet en la ciudad de Cárdenas, Matanzas, fue testigo de estas maniobras, como incluye el Centro por una Cuba Libre en el informe Alepo. Fueron las fuerzas de la seguridad del Estado los que comenzaron los saqueos a las tiendas y los que desplegaron la violencia contra la población. Casandra Díaz Ortega brinda testimonio de los ataques contra la población indefensa con armas de fuego por parte de las autoridades cubanas. Las autoridades se presentaron en las casas de muchos de los manifestantes, 24 y 48 horas más tarde, arrestándolos y disparándoles a quemarropa. El joven de 24 años, Cristian Barrera Díaz, fue declarado desaparecido el 12 de julio. Las autoridades dijeron a su familia que se encontraba detenido, pero nunca lo pudieron ver. El 5 de agosto le informaron que se había ahogado y que estaba enterrado en una fosa común del cementerio de Cárdenas. Su hermana Dianelis Barrera Taylor, residente en Rusia, denunció el hecho. La activista de derechos humanos Leticia Ramos Herrería, residente en Playa Larga, dijo que allí no se ahogó nadie, ni el 11 ni el 12 de julio, pero sí confirmó que las autoridades golpearon con objetos contundentes a muchos de los jóvenes que se congregaron en la playa esperando embarcaciones. Otras muertes ocurridas bajo la custodia de la dictadura cubana. El 24 de junio del 2020, el joven negro de 27 años, Hansel Ernesto Hernández Galeano, residente en Guarabacoa, La Habana, fue baleado por la espalda y asesinado por 2 oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria. Estaba desarmado. Su cuerpo fue cremado inmediatamente, lo que impidió que pudieran realizarle una autopsia independiente y brindar más detalles sobre su muerte. Este caso no constituye un hecho aislado, pues la violencia de la policía contra la población en numerosas regiones de la isla ha sido denunciada. Los detalles se encuentran en nuestro informe. El 7 de agosto del 2020 muere Giovanni Aróstegui Armenteros bajo la custodia de las autoridades penitenciarias. Aróstegui Armenteros era un prisionero político que se encontraba preso en la prisión Kilo 8 en la ciudad de Camagüey, Cuba. El 27 de octubre del 2022, una lancha con 29 personas que trataban de escapar de Cuba en la zona norte de la isla
conocida como Bahía Honda, fue embestida y partida por la mitad por una lancha guardafrontera de las autoridades, resultando en 6 personas fallecidas, entre ellos una niña de 2 años. Este no es el único hecho de esta naturaleza, sino el modus operandi de las autoridades de Cuba con referencia a las personas que tratan de escapar del país. En el año 2017, el Comité contra la Desaparición Forzada invitó a Cuba a que ratificara el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, alentó a Cuba a que reconociera su competencia para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales en virtud de los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. El Comité contra la Desaparición Forzada alentó a Cuba a que ajustara plenamente su marco legal a la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Los hechos, sin embargo, demuestran que el Gobierno de La Habana no está siguiendo las directrices del sistema internacional para la protección de los derechos humanos y, por el contrario, durante los últimos 4 años ha aumentado la represión y la violencia directa con armas de fuego o contra embarcaciones, contra ciudadanos indefensos. Los miembros del Consejo de Derechos Humanos deben preguntarle al Gobierno de Cuba mañana, teniendo en cuenta los informes y denuncias realizadas por organizaciones internacionales de derechos humanos y activistas dentro de la isla, lo siguiente: ¿por qué no le brinda garantías a los defensores de derechos humanos en Cuba y a los ciudadanos cubanos para que puedan expresarse libremente sobre las condiciones en el país? ¿Por qué no permite que se realicen investigaciones independientes para establecer los responsables de hechos criminales y las cadenas de mando de cada uno de estos hechos y que se definan cuáles deben ser considerados crímenes de lesa humanidad bajo la ley internacional? ¿Por qué no se asegura que la policía cubana cumpla con los principios básicos del uso de fuerza y armas de fuego establecidos por la ONU por parte de los agentes del orden público cuando se encuentran realizando su trabajo? Y esto incluye cuando se realizan protestas en contra de las políticas del gobierno por parte de la población. ¿Por qué el Gobierno de Cuba no cumple con las reglas internacionales de respeto a los derechos humanos, incluyendo las reglas mínimas para el trato de prisioneros establecidas por la ONU? ¿Por qué no se permite al Comité Internacional de la Cruz Roja que visite todas las prisiones de Cuba? Muchas gracias. Thank you, Janisette. And I just want to say that it's very powerful to see those individuals testifying from Cuba. This is the first time that this video is being shown internationally, this documentary, and parts of it. And it is very courageous for those individuals because they're in Cuba and they're testifying about what happened. And I hope that the international community will make sure that they are protected because they've testified effectively here at the UN. There should be no retaliation against them. With that, I would like to give the floor to Unier Suarez. He is a Cuban human rights defender and artist. Through theater, he has exposed the mechanisms of repression and violence employed by the Cuban dictatorship. You have the floor. Muchas gracias, mis respetados colegas de lucha. Hoy tenemos la oportunidad de presentar nuestro EPUB, nuestro informe periódico, y para Cuba 2023, que refleja básicamente 5 puntos y un 6º punto con recomendaciones directas al Consejo. El primer punto habla sobre la crisis migratoria. El segundo punto, el Estado cubano lidera la narrativa de Rusia sobre la invasión a Ucrania. Un tercer punto donde se habla sobre las detenciones arbitrarias y presos políticos dentro de la isla. Cuarto punto, derechos civiles y políticos. Y un quinto punto, participación política. El sexto y último punto, que son las recomendaciones, abordaré al final de mi intervención. Pero antes quisiera agradecer una vez más a toda la oportunidad porque es el primer paso para que la sociedad civil cubana tenga voz en el escenario internacional. Y como este informe relata exhaustivamente, Cuba vive uno de los desastres económicos, políticos y sociales más grandes del hemisferio, las constantes violaciones de derechos y libertades individuales contra la población civil que disiente al régimen comunista de partido único
ha colocado a Cuba en el primer lugar como país con número de prisioneros políticos. 1052, contabilizados según el último reporte de organizaciones como Prisoner Defenders. 122 de ellos son mujeres con familia que se encuentran en prisión. Como promotores de Cuba Decide, vemos con extrema preocupación cómo el mismo régimen dirigido por la familia Castro y su títere civil Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que sistemáticamente utiliza el terrorismo de Estado para infundir terror a la población y legítimamente designado a dedo, frustrando cualquier tipo de mecanismo democrático, y que dictó la orden de combate, y estoy citando textualmente las palabras de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, contra ciudadanos pacíficos durante las pasadas protestas antigubernamentales del 11 de julio del 2021 que exigían libertad y cambio de sistema en la isla mientras coreaban patria y vida. 3 frases que el régimen comunista cubano convirtió en delito para criminalizar y enviar a prisión a cientos de jóvenes, algunos de ellos menores de edad. Todo esto amparado en una Constitución, por supuesto, también fraudulenta y aberrada, que refleja en el artículo 4, como recoge este examen, la irrevocabilidad del socialismo y lo condena a perpetuidad en el posterior artículo 229, donde expresamente prohíbe al pueblo cubano utilizar ningún mecanismo para cambiar los pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del socialismo. Así también, el artículo 4 de la misma aberrada Constitución otorga como derecho ciudadano la facultad de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, contra cualquiera, y esto es importante, contra cualquiera que intente derribar el orden político de partido único comunista, social y económico establecido. Solo nos queda una pregunta desde la plataforma por hacer, y es ¿cómo es posible que el mismo Estado, que este mismo Estado ostente hoy una silla en el Consejo de Derechos Humanos? Entendemos que la presencia del Estado cubano degrada esta institución y sirve únicamente para que la narrativa falsa sobre el embargo económico norteamericano y toda la propaganda del Estado cubano sea el camuflaje perfecto para esconder la naturaleza criminal de su ideología comunista, históricamente documentada, igual que sus constantes violaciones antidemocráticas en la isla de Cuba. Cuba responde como un amplificador del Kremlin. Hoy sabemos que ha ido un paso más allá. También hay soldados cubanos peleando en el frente ruso. Es obligatorio dejar claro que la posición de la sociedad civil cubana ante este conflicto no es la misma postura del régimen de la isla. Toda nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano. En otro orden de cuestiones, el régimen cubano no solo es responsable de violaciones de derechos humanos y de desoír las constantes recomendaciones que desde el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos le han dictado, sino que también es responsable, como indica el concluyente informe 83/23 de admisibilidad y fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de los defensores de derechos asesinados extrajudicialmente por el Estado cubano Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero, entre otros. También adjuntamos el informe. Habiendo documentado sobradamente la criminalidad de la ideología comunista y sus habituales prácticas antidemocráticas en todos los países donde se ha implementado, siendo una ideología igualada al nazismo bajo resolución del Parlamento Europeo sobre la importancia de la memoria histórica en Europa 2019/2819, donde se expresa la preocupación por la práctica utilización de símbolos y monumentos a personalidades de ideologías totalitarias. Recuerden el punto 3E, los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertades en el siglo XX. Volvemos entonces a preguntarnos por qué es la narrativa del régimen comunista de La Habana a la que se le ofrece credibilidad, escucha y legitimidad, y no así a la voluntad de cambios democráticos hacia un Estado de Derecho que manifiestamente ha expresado la ciudadanía cubana durante años. En este sentido, y para favorecer este diálogo, quiero pasar rápidamente a las recomendaciones que deja nuestro examen periódico universal. Instamos a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en especial al grupo de trabajo que analizará la situación de Cuba a, primero, establecer un plazo no mayor de 6 meses para que el Estado cubano implemente las siguientes recomendaciones. A. Proceder de inmediato a la liberación incondicional de todos
los presos políticos, incluidos aquellos privados de libertad por manifestarse pacíficamente en el espacio público o en los medios digitales y las redes sociales, poner fin a la represión política, suspender todo decreto, ley o práctica que impida el ejercicio de la libertad de expresión, asociación, reunión pública, prensa, movimiento y manifestación, proceder a tomar todas las medidas necesarias para que el pueblo pueda expresarse por sí mismo y decidir soberanamente sobre el cambio a un sistema democrático a través de un plebiscito vinculante que conduzca a la realización de elecciones libres, justas y multipartidistas. Establecer medidas específicas como garantizar el acceso igualitario al censo, al electorado y a los medios de comunicación, la independencia e imparcialidad del organismo electoral para que todos los votos sean contados de manera precisa, justa, igualitaria y transparente, y la presencia de observadores nacionales e internacionales en todas las etapas del proceso. C. Cesar todos los intentos de desestabilización democrática de otros estados, incluida la habilitación de crisis migratorias, como recoge este informe. Cesar el apoyo a la invasión rusa en Ucrania, incluyendo la difusión de desinformación y noticias falsas, como también recoge el informe. Ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Este informe invita, en sus recomendaciones, al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y al Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, degradantes e inhumanos a visitar la isla, investigar y pronunciarse sobre la situación de sus respectivas áreas. Invitar al Relator Internacional Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociaciones pacíficas, relator especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y al relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos a visitar la isla, investigar, pronunciarse sobre la situación de sus respectivas áreas. Implementar todas las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicta en su informe sobre el caso Osvaldo Payá Sardiñas y otros. Y, por último, iniciar un proceso de suspensión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de no cumplir con las recomendaciones anteriores en el plazo establecido. Patria y vida, muchísimas gracias. Thank you very much. Anameli Ramos Gonzalez is a Cuban activist, professor, and art curator who has worked alongside Luis Manuel Otero Alcantara and Michael Osorbo in the defense of human rights, artistic freedoms, and the release of political prisoners. She has been denied her right to return home to Cuba since February 16th, 2022. Ms. Gonzalez, can you please go ahead? Bueno, hola a todos. Yo revisé que Cuba no se somete a un examen como este desde el 2018 y es significativo porque del 2018 hasta acá ellos han implementado una serie de leyes con el objetivo de reprimir de manera más legítima, entre comillas, al pueblo, y comenzó justamente con un decreto que se llamó el Decreto 349, que era para coaccionar mucho más las libertades artísticas, controlar lo que los artistas difundían y comercializaban, e incluso impedir a algunos de estos artistas independientes que ejercieran su arte. Esto fue en el 2018, justamente unos meses antes de que a mí me expulsaran de la universidad, porque a este proceso del decreto siguió una cruzada bastante fuerte de represión dentro de las universidades. Si nosotros vivimos en un país donde la seguridad del Estado, la policía política controla absolutamente todos los espacios, y es justamente por eso que cuando cuando el número de presos políticos crece, es justo porque ha habido un proceso mucho más largo de violaciones de derechos que empieza justamente desde que las personas nacen y van a la escuela, y por supuesto el servicio de todas las instituciones culturales, educacionales, de justicia del país están en función de esta maquinaria gigantesca que es la seguridad del Estado. Es decir, que cuando ya nosotros vemos los números increíbles de 1000 presos políticos, si esas personas están ahí justo porque el país completo se ha convertido, es decir, en un sistema sofisticado de cárceles, algunas más directas, como son a las que llevan a las personas ya después que están presos, pero todas las otras instituciones funcionan como tal, es decir, funcionan atravesadas por el ejercicio de la violencia por esta policía política. Y eso fue justo lo que se recrudeció en el 2018. A partir de allí, luego surgieron otros decretos y leyes como el decreto 370, la ley 35 y bueno, finalmente el Código Penal,
nuevo, todo para tipificar de manera más explícita y para reprimir mejor todo lo que tiene que ver con las libertades políticas. El solo hecho de que haya 1000 presos políticos, el solo hecho de que haya habido miles de detenidos después de la protesta del 11 de julio, la manera en que esas personas fueron mal juzgadas, muchas sin abogados, muchos en juicios sumarios en los primeros días después del 11 de julio y todas las condenas increíbles que han seguido luego, incluso a menores de edad, más de 50 menores de edad que fueron juzgados. Todas esas realidades serían suficientes para que Cuba no tenga un asiento en el Consejo de Derechos Humanos y para que a Cuba se le hubiese interpelado de manera grave, es decir, a la altura de la orden de combate que dio el presidente Díaz-Canel para que todas esas personas estén libres. Y sin embargo, eso no ha sucedido. Es decir, estamos hablando que en un día, 2 días, el número de presos políticos se quintuplicó. Es decir, si teníamos alrededor de 200 presos políticos antes del 11 de julio del 21, ahora tenemos más de 1000. Y esto es algo inconcebible para una isla tan pequeña. Por si fuera poco, es decir, el Estado cubano le está dando a sus ciudadanos solo 3 opciones. Es decir, o te quedas dentro de Cuba callado sin decir nada, porque puedes engrosar inmediatamente la lista de presos políticos, o te vas. Se ha ido alrededor del 4% de la población cubana, es decir, es un éxodo y esa es la mayor prueba de las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en ese país ahora mismo. Es decir, la gente simplemente se ve sin salida y no es solo por problemas económicos, es también porque se sienten amenazados, sienten que son sus hijos los que pueden ser los próximos presos políticos y por eso se van. Y la última salida que le da el Estado cubano a sus ciudadanos es estar presos, justo como esas personas que lo están hoy. Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo están presos, Luis desde el 11 de julio y Michael desde días antes. Todos hemos mencionado a Patri Vida y bueno, Michael es uno de los creadores de esta canción, tiene 2 Grammy y está preso. No se le da asistencia médica como debería. Si Michael está enfermo casi desde que entró a la cárcel y ni siquiera se le da el expediente médico a su familia como ha sido pedido insistentemente. Y no es lo único, no es lo único que les ha pasado, han hecho huelgas de hambre. En la cárcel Michael se cosió la boca recientemente y es la misma realidad de todos los presos, ¿no? Y Cuba sigue sin dejar entrar a las organizaciones internacionales que han pedido reiteradamente entrar a las cárceles cubanas. Actualmente hay un muchacho que ayer, es decir, se supo que lo habían trasladado de cárcel, Juan Enrique Pérez, lo han golpeado insistentemente porque no ha dejado de manifestarse en la cárcel, lo trasladan, no le dan aviso a las familias, lo recibieron en la prisión nueva con una golpiza. Y todas estas cosas suceden una y otra vez en las cárceles cubanas y no hay nadie que pueda entrar, no hay nadie que pueda dar cuenta de lo que ahí está pasando. Con los decretos que mencioné, de 370 y la de 35, que recrudecen todo lo que tiene que ver con el mundo cibernético, con las redes sociales. Ahora mismo, justo por esos decretos y por el Código Penal nuevo, hay personas que pueden ir a prisión solo por postear en Facebook. Es decir, que ya no es solo que no te puedes manifestar en la calle, no es solo que no puedes organizar una protesta, sino que tus posteos de Facebook también pueden ser penalizados y puedes ir a prisión por ello. Es decir, estamos hablando de un Estado cerrado absolutamente a todo lo que tenga que ver con la iniciativa personal, con la autonomía de los espacios, incluso espacios que no sean políticos, y por supuesto con la participación política de sus ciudadanos. Es decir, ese es el Estado que está sentado en el Consejo de los Derechos Humanos, ese es el Estado que no deja entrar a las organizaciones a las prisiones, y ese es el Estado que ha construido una estrategia demagógica gigantesca desde el 11 de julio hasta acá sobre la liberación de los presos y nunca sucede. Por si fuera poco, algunos activistas que estamos fuera se nos está impidiendo regresar. Yo he intentado regresar 2 veces a Cuba y no se me ha permitido. Omar Ruiz Urquiola ha intentado regresar 4 veces a Cuba y es decir, que incluso estando fuera no te libras de que ellos te repriman y que violen tus derechos, haciéndose partícipe en el mundo democrático y a partir de empresas privadas como son las aerolíneas que hoy no nos dejan regresar a Cuba. Es decir, los tentáculos de la dictadura son gigantescos y si no ponemos un stop a lo que hacen, terminarán imponiendo sus reglas al mundo entero. Thank you very much. We only have a few minutes left, 3 minutes left. Do we have time to show a video for 2 minutes, or maybe out of time, I think? I'm not sure if it's... If there is questions. No. Yeah. Are there any questions from the audience?
Please. If you could just identify yourself and which Yes. government or organization. Yes, thank you. Thank you very much. I'm Branca Bell. I'm with the permanent delegation of the U.S. to the UN here, to the Human Rights Council, and I wanted to thank you for organizing this important discussion today. I'm very curious to hear from you. The last speaker touched on it a little bit with respect to the long tentacles of the Cuban dictatorship, and I'm interested to hear, because this is something that is continuing to emerge, certainly in the case of Cuba, other authoritarian regimes, transnational repression. We're hearing increasingly about incidences of this, using various means to harass, threaten, intimidate human rights defenders who have left. This has repercussions for their families as well. So I'm interested in hearing from you on any additional insights on that topic. Thanks very much. Thank you. Was Ana Meli, was she able to hear? Ana Meli, were you able to hear the question? Sí, bueno, yo y Omar, es decir, fuimos parte del acuartelamiento de San Isidro, es decir, a todas las personas que formamos parte de eso, que fuimos alrededor de 15 personas, hemos tenido luego una represión pormenorizada, es decir, estando dentro de Cuba, donde estuvimos más de un mes sin poder salir de nuestras casas, y luego al salir de Cuba, es decir, Omar sale por un tratamiento médico a Estados Unidos y yo salgo a México a estudiar un doctorado. Y también Carlos Manuel Álvarez salen justo en ese momento hacia Estados Unidos también. Después de eso, los tres hemos intentado regresar a Cuba en distintos momentos. Yo intenté regresar en febrero del 2022 y bueno, no se me dejó decir. Lo que me dice la aerolínea American Airlines es que tengo una prohibición de entrada. De hecho, después de muchas reuniones y muchas entrevistas y de que el caso se hizo mediático, ellos accedieron a darme la notificación que dice textualmente que, bueno, yo no soy admitida en el territorio nacional con mi nombre, mis datos, y está firmada por un teniente coronel cubano. Y lo mismo le ocurrió luego a Mara Rijo Urquiola, que además tiene a su mamá en Cuba de más de 80 años y no se puede reunir con ella. Y luego se le ocurrió también a Carlos Manuel Álvarez. Puntualizar que en el caso mío y de Omar, nosotros no tenemos residencia en ningún otro país y todavía conservábamos no solo la ciudadanía, sino también la residencia cubana cuando esto sucedió. Es decir, que habíamos salido solo con una visa de turismo y simplemente Cuba se arrogó el derecho de no dejarnos regresar, de dejarnos varadas en un país extranjero, sin familia, sin ningún tipo de forma de continuar nuestras vidas de este lado y por supuesto generando un problema migratorio porque nos está abocando a la ilegalidad acá en Estados Unidos, ¿no? Yo intenté también regresar desde acá. Pero no es lo único que sucede, es decir, hay muchas personas que se han visto obligadas al exilio forzado, que los han llevado incluso desde la prisión hasta el aeropuerto. Sucedió con Esteban Rodríguez, también activista del Movimiento San Isidro, y con Héctor Valdés Cocho, periodista independiente. Y sucedió también con Hamlet Labastida, un artista que intentó llegar a Cuba después de las protestas del 11 de julio y que se le detuvo. No se le dejó ni siquiera llegar a su casa, se le detuvo en Villa Marista, que es el centro principal de detención política en La Habana, y ahí se le tuvo como 3 meses hasta que salió directo desde allí para otro aeropuerto y se fue, lo sacaron de Cuba junto a su novia Catherine Bisquet, que también había estado en el acuartelamiento. Es decir, estas formas de exilio forzado están existiendo y bueno, para colmo entonces a nosotros no nos deja regresar y se mantienen todas las amenazas mientras uno está afuera. Es decir, uno recibe mensajes privados de la policía política amenazando, diciendo que nunca vas a poder regresar, que las personas que quedaron en Cuba de tu familia pueden sufrir también la represión, y todo esto es para que las personas no hablen, para que las personas no sigan denunciando, porque saben que si entran a Cuba pueden ir presas, pueden ir detenidas o que incluso corren el riesgo de nunca regresar. Es decir, yo creo que lo que hicieron con nosotros
Lo que están haciendo con Mara Ríos y conmigo es justamente ejemplarizante para que las personas que salgan del país entonces tampoco denuncien, tampoco cuenten lo que está pasando allí, tampoco se mantengan conectados con las redes de ayuda que hay dentro de Cuba. Y ese es el objetivo principal, ¿no? Silenciarnos a todos y valerse también de las empresas privadas y los negocios que Cuba tiene con otros países para violar los derechos humanos de los cubanos a través de ellos. Thank you very much for your response. I hope the United Nations will take these important testimonies that we've heard today into account tomorrow. I'd like to thank all of the panelists and all the participants. This meeting is adjourned. Thank you.